Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal Tepantlato, difusión de cultura jurídica y cultura en general. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro José Manuel Lima Castillo, con el tema Materialidad de operaciones en materia fiscal 2026. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Mildred. Un gran placer de compartir este espacio, estos micrófonos con tu amable y selecto auditorio. Muchas gracias. Si me permite, voy a leer su currículum. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ENEP Aragón. Especialidad en Finanzas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública. Maestro honoris causa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Especialista en consultoría, interpretación, argumentación jurídica, defensa fiscal, defensa de proveedores del sector público, defensa contra responsabilidades administrativas y derecho indígena. Galardonado con la presea Tepantlato 2025 por el mérito postulante. Participa en las siguientes instituciones: Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Círculo Mexicano de Fiscalistas, Comisión de Asuntos Tributarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Instituto Nacional de Administración Pública, Pueblo Mexica, Altepetl Mexica. Coautor con el profesor Richard Wisting de la obra Guía Fiscal para Inversiones entre México y Estados Unidos. Autor de la obra Argumentación Jurídica en Materia Fiscal y Administrativa en Proceso de Edición. Colaborador en proyectos conjuntos con abogados, contadores y otros especialistas. Actualmente, socio jurídico de Hosman Abogados y Contadores SC. Profesor e investigador en la Universidad Tepantlato AC. Youtuber en Tepantlato TV en materia jurídica, incluyendo cultura originaria. Maestro, quisiéramos comenzar preguntándole ¿qué se entiende por materialidad de operaciones? Gracias por esa pregunta. Es un tema de mucha actualidad y también que cuando se incumple provoca muchísimos dolores de cabeza a los empresarios. Hay un esfuerzo nacional para comprobar la materialidad de las operaciones, que quiere decir básicamente generar la documentación idónea y suficiente para demostrar que las operaciones realizadas por la empresa son reales, sobre todo esas operaciones que generan deducciones en el impuesto sobre la renta y acreditamiento en el impuesto al valor agregado. Okay. Esto es muy importante porque la autoridad fiscal está realizando un combate frontal a prácticas fiscales indebidas. Para entender el porqué de la necesidad de la materialidad de las operaciones, primero hay que entender el mecanismo que se pretende combatir para que nosotros veamos por qué la autoridad fiscal busca justificar la exigencia de la comprobación de la materialidad de operaciones. Las prácticas fiscales indebidas y que son altamente perseguidas por la autoridad fiscal son aquellas en donde se simula la adquisición de bienes y servicios. Se adquieren facturas sobre determinados bienes y servicios para obtener una deducción en el impuesto sobre la renta o para tener un acreditamiento en el impuesto al valor agregado principalmente, pero sobre bienes y servicios que en realidad no se entregaron, ¿sí? Por ejemplo, una empresa A contrata servicios de mercadotecnia a una empresa B. Y resulta que la empresa A tiene una utilidad fiscal muy grande en el ejercicio y que le va a generar un impuesto
muy grande, que le va a generar pagos a los trabajadores por participación de utilidades también muy grande. Entonces busca reducir su base gravable. ¿Y cómo lo hace de manera artificialmente? Pues que pide una factura a una empresa fantasma, y paga esos bienes y servicios. O servicios, pero resulta que esos bienes y servicios realmente no se entregaron. O sea, no se entregó la maquinaria y el equipo, no se entregó los insumos, no se entregaron los servicios, pero es una factura de un importe cuantioso y la empresa la paga. O sea, sale la transferencia al supuesto proveedor, y entonces el supuesto proveedor haciendo, no sé, cualquier maniobra, en esa empresa fantasma retira ese dinero de del supuesto proveedor y le devuelve por fuera ese dinero a los accionistas de la empresa o a la empresa misma. Entonces la empresa que adquiere esa factura simula tener una deducción real y tiene como comprobante de su operación tiene la factura, tiene el comprobante de la transferencia, pero resulta que le falta la comprobación de la materialidad de las operaciones. Entonces, por eso es la exigencia de las autoridades fiscales que se compruebe la materialidad de las operaciones para comprobar que esa deducción o ese acreditamiento no es simulado. Entonces, pues es muy importante esa materialidad, y esa materialidad pues se logra con diferente documentación que las empresas deben de reunir. Una parte muy importante es el contrato. Necesitamos tener un contrato. También pues algo que le llaman los abogados y los contadores la trazabilidad de la operación. Esto es la comprobación de cómo fue la contratación del bien o servicio, que tuvimos cotizaciones, que estuvimos verificando varios proveedores, que seleccionamos a alguno de nuestra mejor conveniencia. Ese proveedor, pues tenemos que ver que esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que tenga una opinión positiva de cumplimiento, se lo tenemos que pedir. También es necesario, si nos están entregando bienes, pues lo mejor es comprobar el traslado de la mercancía desde el almacén del proveedor hasta que se recibe en el almacén del cliente. Entonces necesitamos toda esa comprobación, y de mejor manera si nosotros podemos comprobar también que la adquisición de esos bienes sirvieron para generar ingresos. Entonces pues la comprobación es mucho mayor. Entonces esto es de mucho cuidado, porque en la práctica he visto que esta exigencia de la comprobación de la materialidad de operaciones es tanto para operaciones cuantiosas como para operaciones muy pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, he visto que han pedido materialidad de operaciones, por ejemplo, en gastos de restaurantes. O sea, dame la operación, dame la materialidad de la operación de ese gasto en restaurante. O sea, tengo que comprobar que, es que va de la mano con un gasto también estrictamente indispensable, ¿no? Entonces, tengo que comprobar
no nada más que fui a ese restaurante carísimo y que invité a no sé cuántas personas y que me gasté miles de pesos en la comida, miles o decenas de miles de pesos, sino que tengo que comprobar que tuvo una razón de negocios. O sea, ¿por qué lo hice? Porque estuve yo invitando a clientes del ramo para convencerlos de que sean mis adquirentes de bienes o servicios, ¿no? Eso lo tengo que demostrar. Pero pueden ser operaciones muy pequeñas. Me ha tocado ver casos de operaciones o sea, no sé, de 5,000 pesos, de operaciones de ese tamaño, y también operaciones muy grandes. Entonces, esto pues es algo que le ha dado muchísima recaudación a las autoridades, y ahora es una necesidad muy importante porque tengo que decir que tratan de la misma manera al simulador, al defraudador, al delincuente, en una palabra. Tratan de la misma manera a un delincuente que a una persona que está desorganizado en la contabilidad de su empresa. O sea, es lo mismo, porque, digamos, el simulador adquiere cierta mercancía, ¿no? Adquiere, no sé, X cantidad de granos para su producción de alimentos para ganado, digamos. Ajá. Sí. Y el que simula la factura, el que paga y adquiere la factura sin recibir el grano, está en la misma situación que el que obtuvo la factura, pagó la factura y sí recibió el grano. O sea, sí entró a su almacén y sí realizó un proceso industrial para la venta de alimento de ganado. O sea, sí lo hizo, pero no tiene la comprobación. Entonces, a los ojos de la autoridad fiscal es lo mismo. Okay. Es lo mismo tanto el que tiene un problema de administración en su empresa como el simulador. Los dos son iguales de defraudadores fiscales. Entonces, esto, bueno, y yo creo que es más delicado todavía para los empresarios honestos, porque los empresarios honestos no saben mentir. No saben mentir y pueden ser desorganizados, pero los empresarios deshonestos, ellos sí saben mentir. Sí saben mentir y sí tienen más facilidad de disfrazar la operación. Porque es su intención, ¿no? Buscan la forma. Sí, porque ya está maquinado. Claro. ¿No? Entonces, o sea, yo me atrevo a decir que es posible que un defraudador puede estar en el caso de que compruebe materialidad y un empresario desorganizado no la compruebe. No lo logre. No lo logre. Creo que es más fácil el segundo supuesto. Entonces, pues es un llamado. Es un llamado para todos los empresarios, para que tengan mucho cuidado en la comprobación de operaciones reales. Yo estoy en desacuerdo con la regulación. Con esta regulación yo estoy en desacuerdo, pero si gustas, es un poquito largo el tema, entonces a lo mejor tendríamos que ir al siguiente segmento. Sí. Sí, claro que sí, maestro, si nos permite, vamos a ir a una pausa y continuamos con este tema. Gracias. Ser mujer es tener 1000 historias que contar. Historias de esfuerzo, de sueños y de valentía. Pero ¿cuántas veces realmente somos escuchadas? Hoy nace un espacio diferente, Universo de Mujer. Un lugar donde compartimos experiencias,
aprendemos juntas y nos escuchamos sin juicios, porque cada historia importa y cada voz merece ser reconocida. Universo de mujer, diferentes historias, un mismo universo. ¿Cambiar la Constitución en México? ¿Eso es legal? Pues hoy te explico qué son las reformas constitucionales y las propuestas de Claudia Sheinbaum. Siendo respaldadas por el artículo 135, las reformas constitucionales son cambios a la Constitución, sirven para corregir errores, llenar vacíos legales o adaptarse a las nuevas necesidades del país. Mucho ojo, cuate. Esto no se hace inmediatamente, debe de llevar un proceso. Entonces, ¿cómo es el proceso? Primero se necesita el voto de 2/3 de la Cámara de Diputados o senadores, cual sea la Cámara de origen. Después, la mayoría de los estados debe aprobarlo. Y finalmente, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Es un proceso largo, pero así mantiene una rigidez constitucional. A continuación hablaremos de algunas propuestas. Número 1. Limitar las pensiones doradas. Reforma al artículo 127. Estas son jubilaciones de hasta 1 millón de pesos mensuales para exfuncionarios. La propuesta busca que estas pensiones no superen el 50% del salario presidencial y reinvertir ese dinero para los programas sociales. Número 2. Reforma electoral. La propuesta original incluía eliminar plurinominales, reducir gastos electorales para los partidos políticos como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, regular el uso de la inteligencia artificial, pero no fue aprobada. Y como respuesta llegó el Plan B, que busca lo siguiente: reducir privilegios en congresos locales y municipios y fortalecer la participación ciudadana. Para finalizar, reformar la Constitución es un tema complicado y extenso, pero es algo fundamental que nos llevará a un importante cambio en nuestro país. ¿Qué opinas? ¿Estas reformas benefician a México? Te leo en los comentarios. Estamos de regreso de la pausa y de acuerdo a lo que nos comentó el maestro hace un momento, yo advierto una situación. Yo veo que las personas que desean defraudar, que su plan es hacerlo, son personas que se preparan para las alternativas que hay para evadir los impuestos, evadir a la justicia, ¿no? De alguna manera ellos ya ven los escenarios posibles para defenderse, a diferencia de que los que no tienen intención, pues como no quieren esa alternativa, no la están buscando, pues se quedan sin la posibilidad de demostrarlo. Exactamente, pues es más complicado para ello, para los empresarios. Para los empresarios, pues necesitan tener esas dos cualidades, no únicamente ser honestos, sino también muy cuidadosos en la documentación que se genera. Y decía que yo no estaba de acuerdo con esta regulación porque, repito, se trata de la misma manera al descuidado que al defraudador intencional. O sea, están en la misma situación. Sí. Yo pienso que la regulación tendría que ser que únicamente se considerara como defraudador a quien se le investigara y se le comprobara que de alguna manera el dinero que salió de la empresa regresa a los accionistas de la empresa pagadora o de sus familiares o de la misma empresa. O sea, creo que la autoridad tiene los elementos suficientes para seguir la ruta del dinero. Sí, claro. Entonces, la falta de comprobación de materialidad más la demostración de que el dinero finalmente benefició a los accionistas de la empresa que paga, o a sus familiares, o bien que ese dinero salió del sistema financiero y ya no se sabe qué destino tuvo. Pues yo pienso que en esos casos sí se podría considerar como defraudador a la persona que no comprueba la materialidad, pero con esos elementos adicionales, porque así como estamos, pues lo único que nos dan las reglas es que el empresario no logró comprobar la materialidad, pero una cosa es que no logre comprobar documentalmente la operación y otra cosa es que realmente sea un defraudador fiscal. Es diferente.
Sí, claro. Ahí nos surge la duda de por qué es necesario comprobar la materialidad en operaciones para efectos fiscales. Ah, pues porque si no se comprueba la materialidad, pues tiene consecuencias muy graves, muy graves. Primero, el hecho de no comprobar la materialidad tiene una afectación en las deducciones para la empresa. No puede reducir la base gravable en el impuesto sobre la renta con la deducción que representa su comprobante fiscal. Esa es una situación. En el impuesto al valor agregado también se objeta el acreditamiento del impuesto. Recordemos que este impuesto se paga por la diferencia entre el IVA acreditable, esto es el IVA que se paga a los proveedores, y el IVA que se cobra a los clientes. Entonces, el IVA que yo le pago al abogado para que me asesore, se puede acreditar contra operaciones específicas de ventas y de venta. Por ejemplo, si el abogado me está asesorando en un contrato en especial, un contrato de compra-venta, entonces yo le estoy pagando un IVA acreditable, ¿sí? Y entonces cuando yo realizo la compra-venta, entonces yo estoy cobrando IVA. Entonces esa diferencia es la base para el impuesto al valor agregado que tengo que pagar. Entonces lo que me estaría quitando la falta de comprobación de esa asesoría, fíjense, la falta de comprobación de que esa asesoría realmente la tuve, entonces hace que yo no pueda acreditar el IVA pagado al abogado, ¿sí? Y eso es importante. O sea, ¿cómo compruebo la asesoría? Pues necesito tener la evidencia de que pedí cotizaciones de abogados, que contraté al que más confianza le tenía, que este abogado me elaboró el contrato, que ese contrato yo lo llevé con mi cliente para conciliarlo, que mi abogado tuvo comunicación con el abogado de la otra parte para conciliar los términos del contrato, los borradores del contrato, el contrato final firmado, ¿no? Esa es la materialidad en los servicios. Hasta la comunicación en vía correo, o sea, algunas de estas cuestiones que comprueben, ¿no? También que hubo comunicación con estas personas. Exactamente, eso que dices es muy importante, porque hay algo que se llama fecha cierta, y la autoridad está exigiendo que los documentos tengan fecha cierta, o sea que no los fabriquemos en el momento en que nos estén revisando, ¿no? Claro. Porque en el momento que estamos revisando, pues podríamos nosotros crear un contrato, podríamos generar comunicaciones de papel o situaciones de esas. Entonces, la autoridad nos pide que la documentación tenga fecha cierta. Entonces, y recordemos que se apoya mucho la autoridad en un criterio de la Corte, en donde dice que los documentos de fecha cierta son aquellos que se presentan ante fedatario público, o bien a la muerte de los firmantes. Son los dos casos. Pero pues imagínate el problema de estar presentando documentos ante el notario que nos certifique. Imagínate cuántas operaciones tienen las empresas para certificar, lo que es algo complicado, pero en ese tema vamos a abundar un poquito más, porque hay una norma que nos facilita esas operaciones para darle fecha cierta a los documentos. Y pues ahora la pregunta es: ¿por qué necesitamos
necesitamos comprobar la materialidad, pues precisamente para tener derecho a las deducciones, para tener derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado. También nos piden que estemos nosotros, bueno, esto también nos ayuda porque esto también nos ayuda a obtener opiniones positivas de la autoridad fiscal, que estamos al corriente en nuestro cumplimiento de obligaciones fiscales, y esto sirve, por ejemplo, para realizar contratos con el gobierno. Hay empresas que son especialistas en ser contratistas con el gobierno, son empresas de construcción o que suministran, pues no sé, computadoras, servicios, papelería, y muchas veces el gobierno quiere consolidar estos contratos, y son contratos multimillonarios, muy atractivos. Pero para tener oportunidad de todo esto, de tener beneficios fiscales, necesitamos estar al corriente en la comprobación de la materialidad. Y otra situación también muy importante es que si estamos sujetos a un procedimiento de revisión y la autoridad concluye que no tenemos materialidad en nuestras operaciones, también nos puede restringir el uso de los sellos digitales que sirven para emitir las facturas. Entonces, si nosotros estamos en un problema de esos, entonces la autoridad nos puede suspender la facturación. Y eso es algo completamente, o sea, sumamente grave. Sí, complica las operaciones de la empresa. Ajá, y quiero decir que hay dos aspectos muy importantes en la materialidad de operaciones. Una que tiene que ver con la operación de la empresa, o sea, la que genera los bienes y servicios. Entonces ella tiene que comprobar que efectivamente adquirió los bienes y servicios. Pero hay otra parte que es con los proveedores. Los proveedores, o sea, la primera trinchera de defensa son los proveedores. O sea, las empresas deben de tener mucho cuidado con sus proveedores, porque resulta que la autoridad selecciona a contribuyentes para revisión, precisamente sobre el tema de materialidad. Y la autoridad usa modelos, incluso usa inteligencia artificial para detectar proveedores que no tienen la capacidad de generar bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, una empresa que no tenga suficiente activo, o que no tenga suficientes trabajadores, o que de plano no tenga, y sin embargo tiene facturaciones altas. Qué interesante. ¿Sí? O de plano no tiene nada, porque hay unas que son de plano cascarones, que no tienen nada y que están facturando muy alto. Entonces, la empresa, la autoridad fiscal tiene controles internos que les dice, oye, tiene un montón de ingresos, pero no tengo trabajadores registrados en el Seguro Social, ¿sí? O esta empresa está facturando mucho porque tiene control de los FDIs emitidos, pero no veo que en su balanza de comprobación tenga suficiente activo para generar esos ingresos, ¿no? Qué interesante. Y entonces resulta que la primera línea de investigación son esos proveedores. Y puede declarar la autoridad que esos proveedores, todos los comprobantes fiscales que hay emitido son inválidos. Y entonces genera que te vean mal como empresa porque tienes proveedor. Y si tú recibiste esos comprobantes fiscales
entonces tienes que echar para atrás todas las operaciones que hiciste con esos comprobantes fiscales. Wow, qué interesante. Maestro, por favor, permítanos una pausa y regresamos. Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos de regreso en esta pausa y le queremos recordar el correo del maestro, contacto@hosmanabogados.com. De cualquier manera aparecerá en pantalla. Y quisiera, maestro, continuar con esta pregunta. ¿Cómo ejerce la autoridad facultades de comprobación de materialidad de operaciones? Es todo un tema, eso es todo un tema, porque hay varias maneras en que la autoridad fiscal puede revisar la materialidad de operaciones. Mira, el primer punto, y si me pueden poner por favor la diapositiva de bueno, primero si me pueden poner la diapositiva del artículo 69B del Código Fiscal. Hasta arriba dice ruta jurídica del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, operaciones inexistentes. ¿Ya la tenemos? Muy bien, en esta diapositiva ustedes pueden observar que todo se inicia con que, como decíamos, que la autoridad puede detectar que el proveedor no tiene infraestructura, que el proveedor no tiene personal, que puede detectar que no se encuentra localizado en su domicilio fiscal o que no tiene domicilio fiscal. Y entonces presume que las operaciones de los comprobantes fiscales digitales que haya emitido
son inexistentes. Y entonces le concede un plazo para que pueda desvirtuar esa presunción. Y si no lo hace, entonces aparece listado en lo que le llamamos la lista negra del 69 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, y lo que tiene que comprobar es precisamente que tiene personal, que tiene infraestructura, que tiene domicilio fiscal, o sea que entonces si logra comprobar eso, entonces hasta ahí se detiene todo el proceso. Pero si no lo hace, entonces continúa la autoridad fiscal con sus clientes. Los clientes tienen la obligación de retrotraer la operación, esto es tener como no deducible y no acreditable esa factura, o bien tienen oportunidad de aportar pruebas ante la autoridad fiscal para comprobar que efectivamente adquirieron esos bienes y servicios. ¿Sí? Y después, pues al final de todo este proceso, viene una resolución en donde puede determinar créditos fiscales. Esa es, digamos que la ruta larga de la comprobación de materialidad de operaciones, ¿sí? Esa es la ruta larga. Ahora para 2026 se incorpora otro procedimiento, y si vamos a la lámina del artículo 49 bis, por favor. Este artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación es de reciente incorporación a este código, conforme a la última reforma al Código Fiscal de la Federación. Y es un procedimiento muy, muy peculiar que se sigue con el proveedor. Entonces, en este caso, se inicia una visita domiciliaria al proveedor y se le dice por qué se le considera que ha emitido comprobantes falsos, así le llaman, comprobantes falsos. Pero aquí debemos de hacer una reflexión que a mí me parece muy riesgoso para la autoridad que hable de comprobantes falsos. Más bien sería comprobantes que amparan o que pretenden comprobar operaciones simuladas. Eso sería correcto. Porque decir comprobantes falsos significa que el comprobante es apócrifo, ¿sí? O sea que el comprobante fiscal digital es falso. Pero eso es muy difícil que suceda porque hay controles para la emisión de los CFDIs que, o sea, es muy difícil que pueda existir un CFDI falso, ¿sí? Es muy difícil. O sea, tiene muchos candados que no lo hacen fácil de falsificar un CFDI. Entonces, lo que sí puede ser falsa es la operación que pretende respaldar, eso sí. Entonces, ahí va a haber seguramente un litigio importante por las palabras que usa el Código Fiscal de la Federación. Sí, entonces, claro. Pero ahí los comprobantes, ahí los proveedores se someten a una revisión igual que necesitan comprobar que las operaciones que realizaron sí fueron posibles porque igual tuvieron domicilio, infraestructura, personal. O sea, tienen que desvirtuar las razones por las cuales se le está practicando la visita domiciliaria. Okay. Pero una situación importante es que durante la visita domiciliaria se le restringe el uso de los sellos digitales a los proveedores y entonces no pueden emitir facturas hasta que concluya la visita domiciliaria.
¿De Eso, cuántos días es más o menos? son 24 días, 24 días. O sea, es muy rápida la visita domiciliaria, eh, pero, pero durante todo el tiempo que dure, o sea, puede tener paradas operaciones, Sí, claro. y la resolución final, pues también va a ocasionar un problema. Hay que decir que este artículo no concede, como lo hace el artículo 69b, el derecho de audiencia, porque en el 69b, pues el proveedor tiene 15 días para comprobar que tiene los recursos para generar bienes y servicios, Ujú. y el cliente tiene 30 días para comprobar que efectivamente adquirió los bienes y servicios. Entonces, aquí no da esa oportunidad. Entonces, contra esa resolución tenemos que pensar en recurso de revocación y juicio de nulidad pero no dentro de este procedimiento. Entonces, pues sí, es un Muy procedimiento muy agresivo al que hay que tener cuidado. Sí, ¿verdad? Sí. Afecta demasiado la economía de esa empresa. Exactamente, exactamente. Pero también hay otras situaciones que, por ejemplo, en el caso de devolución de impuestos, sobre todo cuando el contribuyente genera mucho saldo a favor en sus impuestos, sobre todo en el impuesto al valor agregado, cuando tiene muchos saldos a favor, tiene oportunidad de compensar o de solicitar la devolución de los impuestos. Entonces, si se mete a un proceso de devolución, entonces casi es seguro que la autoridad, para reconocer el derecho a la devolución, le pide que comprueba la materialidad de las operaciones, sin sujetarse al 49 bis ni al 69 del Código Fiscal de la Federación. Directamente, o sea, pido una solicitud, sí, chaparrito, muy bien, tú me pides la devolución, pero compruébame que todo IVA acreditable, realmente será acreditable, porque realmente recibiste los bienes y servicios. Entonces, dame toda la materialidad. Entonces, viene siendo muy importante. También puedes revisar la materialidad en una visita domiciliaria normal, de una visita domiciliaria normal del 42 del Código Fiscal, para revisar deducciones y acreditamientos en el impuesto sobre la renta y en el IVA. O sea, puede revisar materialidad directamente en el 42 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues la materialidad está en todas partes, y tenemos que comprobar no únicamente adquisición de bienes y servicios, sino que pueden ser otras operaciones. Por ejemplo, en los créditos, tenemos que comprobar la comprobación de los créditos. Por ejemplo, si yo te pedí prestado dinero como empresa, te pedí un préstamo, entonces cuando yo te devuelvo el préstamo, entonces la autoridad, cuando vea en tu estado de cuenta los depósitos, va a decir, compruébame que no son ingresos por los cuales tienes que pagar impuesto. O sea, porque hay depósitos en tu cuenta. Entonces, tienes que comprobar la materialidad del préstamo. O sea, que yo recibí un depósito, yo recibí un depósito de tu parte que no fue un pago, sino que fue un préstamo. Entonces necesito un contrato de mutuo, ¿sí? Y luego el contrato de mutuo va a decir, tienes que pagar interés al Mildred, y le tienes que hacer sus devoluciones en parcialidades, ¿sí? Entonces, yo tengo que comprobar primero que me llegó el depósito, que ese depósito concuerda con el contrato, que la devolución lo hago en los términos del contrato, y que te pago los intereses en los términos del contrato. Porque si no coincide con el contrato, entonces ya tenemos problemas.
¿Y qué pasa si no coincide con el contrato? Que tiene que estar respaldado todo eso con una modificación al contrato. Tiene que estar evidenciado que nos pusimos de acuerdo para modificar el contrato y que finalmente los términos de devolución y pago de intereses fueron bajo el contrato. Y que se están cumpliendo. Sí, porque las autoridades empezaron a investigar toda esta situación porque al investigar tanto a los factureros se empezó a dar esta modalidad para pasar el dinero y darle vuelta, ¿verdad? Bueno, es un tema muy interesante. Por favor, permítanos ir a la última pausa y continuamos. Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Regresamos de la pausa y quisiéramos preguntarle, maestro, ¿cómo puede actuar el contribuyente ante el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal? Sí, Mildred, la situación es que lo mejor es la parte preventiva. Eso es fundamental. Ustedes deben, o sea, todos los empresarios deben de cuidar que en el momento que se hacen las operaciones, que tengan la seguridad de que cuentan con toda la materialidad, ¿sí? Porque necesitan tener la opinión positiva del proveedor, tienen que hacer una investigación de que cuenta, que cuenta con infraestructura, que cuenta con personal para poder dar esos bienes y servicios, porque también hay que tomar en cuenta que hay veces que las empresas son solamente intermediarias, ¿no? Pensemos en una empresa que subcontrata a otra para hacer una operación de maquila, digamos. Una empresa le dice, oye, yo quiero que me maquiles este producto, ¿no? Pero resulta que esa empresa no tiene personal, no tiene bienes, nada tiene, pero tiene el contacto para que otra empresa del ramo de toda la confianza, que sabe que
trabaja bien y que puede subcontratar esa actividad. Y entonces, entonces, a través de la otra empresa es como entrega los bienes y servicios, pero esta empresa no tiene nada. Entonces, la autoridad va a decir, oye, pero ¿cómo facturas tanto si tú en tus declaraciones veo que no tienes nómina, no tienes activos? Entonces, pues, ¿cómo le haces, no? Digamos, y entonces puede ser un punto de preocupación. Ajá. Entonces pues ahí ella tiene que comprobar eh, que los bienes y servicios fueron con apoyo en el personal y en el equipo de otra empresa, ¿verdad? Como o sea, con su gasto, con la entrega de los bienes y servicios, todo eso lo tiene que comprobar. Entonces, la mejor manera es hacerlo en tiempo real, de manera preventiva. Claro. Y sobre todo antes de pagarle al proveedor, porque cuando se le paga al proveedor, pues ya pierde interés en generar, en que en tiempo real se genere toda esa materialidad. La materialidad, ¿Sí? sí. Entonces eso sería la principal recomendación. ¿Sí? Maestro, usted lo que habla es que se dio mucho el comercio informal, ¿no? Que es informal porque no tiene esa empresa pequeña que se contrata, o sea, subcontrata. Pues es informal, no tiene ningún registro y va a maquilar, pero no funciona para demostrar la materialidad. Eso es algo, es un punto muy importante que comentas. O sea, ¿qué pasa con una empresa informal? Una empresa informal que sus trabajadores no están dados de alta en el IMSS y que su maquinaria y equipo la compró en el mercado negro, ¿no? Entonces la autoridad ve que no tiene infraestructura, no tiene domicilio fiscal, no se encuentra en su domicilio fiscal más bien, y no tiene personal. Entonces, la segunda parte del proceso es que el proveedor demuestre que recibió los bienes y servicios. Entonces, hay un punto ciego en el proceso en donde voy a decir algo que a lo mejor van a saltar muchos colegas, pero hay un punto ciego, en mi opinión, hay un punto ciego en donde no importa que el proveedor sea informal. Lo que importa es que realmente hayas recibido los bienes y servicios. Ajá. O sea, porque, por ejemplo, en el 69B no te pide, al cliente no le pide comprobar que el proveedor tuvo A, B y C, sino que lo que le pide comprobar es que recibió los bienes y servicios. Entonces en esa parte del proceso ya no importa cómo estuvo operando el proveedor, lo que importa es que realmente hayas adquirido los bienes y servicios. Y lo que quiero decir es que hay muchos aspectos de materialidad. Por ejemplo, las cotizaciones, las comunicaciones previas, la selección del proveedor, todo eso. Pero si no hay un comprobante de entrega-recepción de bienes y servicios, nada sirve. Se cae todo. Nada sirve. O sea, puedes tener contrato, facturas, transferencias, mensajes de WhatsApp, selección de proveedores, comprobación de que tenían maquinaria, equipo y personal. Puedes tener todo eso. Pero si no tienes un documento de entrega-recepción de bienes y servicios, nada de eso sirve, ¿no? Y al revés, si tú tienes un documento de entrega-recepción de bienes y servicios y que, o sea, tienen muchas posibilidades de éxito. Aunque tal vez muchos colegas no van a estar de acuerdo, pero
aunque no tengas contrato, aunque no tengas cotizaciones, o sea, lo importante es la entrega y recepción. Si ustedes ven un análisis del 69 y dicen, bueno, pero de todo esto, ¿qué es lo esencial? De toda la documentación, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es el comprobante de entrega-recepción de bienes y servicios. Eso es el punto fundamental. Si no está, o sea, todo lo demás no sirve. Sí, porque al recibir el servicio, el bien, aunque no lo ha hecho correcto, no hay una simulación. Nos comprueba que no hay una simulación, ¿verdad? Exactamente, así es, es la situación. Pues esa es la primera parte, de la preventiva. La otra parte, pues son los medios de defensa, porque una parte también tiene que ver con la fecha cierta. Ese es un punto muy importante. Si podemos pasar la última lámina, te quiero comentar que hay una norma oficial, la 151 SCFI 2016, que está diseñada para tratar de darle fecha cierta a los documentos. Ya veíamos que pues es inviable presentar documentación ante el notario, o sea, todo, imagínate, o sea, tiene que dar fe del WhatsApp, tiene que dar fe de la salida de la mercancía, de la entrega de la mercancía, tiene que dar fe de las firmas de quien entrega y recibe la mercancía, o sea, en miles y miles de operaciones de la empresa, o sea, entonces aquí viene a esta NOM 151 SCFI 2016 viene a aligerar un poquito esto, porque las empresas pueden digitalizar sus documentos y dejar en resguardo sus documentos en favor de un tercero que está autorizado por la Secretaría de Economía. Ese tercero pueden ser notarios públicos, corredores, pueden ser empresas privadas que dan el servicio de resguardo de documentos. Entonces, ese es un elemento para darle fecha cierta a los documentos, pero y que le da mayor credibilidad. Pero hay que decir que este proceso, este proceso, pues sí es importante, pero pienso que la fecha cierta, si no se tiene esto, se puede obtener de otras maneras. Mira, por ejemplo, existen criterios de que el contrato forzosamente tiene que estar pasado ante la fe de un fedatario público para que tenga fecha cierta, o sea, los contratos, ¿sí? Pero yo pienso, o sea, eso es correcto tratándose de la fecha cierta del contrato, pero a nosotros no nos interesa tanto la fecha cierta del contrato. Lo que nos interesa es la fecha cierta de la operación, que es muy diferente. Entonces, mi fecha cierta de la operación, yo digo que la tengo en mi comprobante fiscal digital, porque al final el comprobante fiscal digital, ¿qué es? Es un contrato. O sea, el contrato es un comprobante fiscal digital. ¿Por qué? Porque tiene el acuerdo de voluntades. Ahí tiene el acuerdo de voluntades. Tiene los bienes y servicios pactados. Tiene el precio. Tiene la clase de operación. Y está en tiempo real. La autoridad lo conoce en tiempo real. Ahí está la fecha cierta de la operación. Pero son cosas que muchos colegas no ven y que también distraen muchas cosas, ¿no? Distraen muchas cosas, pero yo pienso que lo que importa es la fecha cierta de la operación, y si eso lo combinamos con las fechas de las transferencias bancarias, pues, eso refuerza. Claro. Y si el contrato coincide con la factura y las transferencias, pues ahí está la fecha cierta de la operación. ¿Qué más queremos?
Sí, ahí está. cerrar el círculo. No tenemos, o sea, no necesitamos no necesitamos fedatario público. Ahí está nuestra ficha cierta de operación. Por eso es que necesitamos tener mucho cuidado con esto y estar bien asesorado en estas situaciones. Entonces, esa NOM 150 puede ser una salida. Por aquí me habían dado los diferentes costos, pero son costos accesibles. Hay paquetes dependiendo del volumen. Son costos accesibles los que nos pueden dar los resguardos de documentos de forma digital. Sí. Por ejemplo, tenemos planes de 660 pesos mensuales para certificar hasta 10 documentos. Van planes profesionales desde 999 a 2,000 pesos mensuales, entre 40 y 50 unidades. Pero repito, esto, aunque sí es un avance, pero como intervienen los notarios, pues sí les da notarios o corredores, pues sí les da certeza a los documentos, sin necesidad que fuera una certificación pública, ¿no? Pero como son personas que están registradas con autorización de la Secretaría de Economía, pues ahí puede haber mucha tranquilidad para las empresas. Sí, claro, porque eso les permite comprobar que están haciendo de buena voluntad su negocio, que sí lo están haciendo de buena fe y no están cayendo en estas simulaciones, ¿verdad? Y otro tema también que pueden usar los empresarios son los acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que son procedimientos de conciliación con la autoridad fiscal. Estos acuerdos conclusivos tienen el poder de convocar a las autoridades fiscales para que oigan a los contribuyentes, para que los contribuyentes sean escuchados y que sea puede ser un casi cara a cara, o puede ser un cara a cara cuando se hacen mesas de trabajo en la Procuraduría. Y ya no nada más son las cosas de los papeles, porque cuando uno revisa nada más papeles, pues se pierde la humanización, o sea, se pierde la parte humana atrás del proceso. Entonces, cuando los funcionarios oyen directamente a los contribuyentes, pues como que hay un poquito más de sensibilidad sobre la postura del contribuyente. Y quiero decir que la Prodecon, la verdad, ha hecho un trabajo formidable desde que lo obtuvo la anterior procuradora, un gran trabajo que se ha continuado. Yo dudaba mucho de su eficacia, pero la verdad que ha hecho un gran trabajo. Y solamente decirles que no pierdan de vista también que todas las operaciones deben tener una razón de negocios, de acuerdo con el artículo 5A. O sea, una razón de negocio. Si tú dices es contrato de comodato y dices no, esto no es comodato, esto es arrendamiento, y te lo reclasifico como arrendamiento y me vas a pagar los ingresos que corresponderían a un arrendamiento, cuando no tienes razón de negocios, la autoridad también puede reclasificar las operaciones. Entonces eso pues sería lo más relevante, estimadamente. Pues muchas gracias, maestro, gracias por haber estado con nosotros. Y no nos queda más que despedirnos. Si les gustó esta entrevista, por favor, suscríbanse, denle me gusta, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos de temas jurídicos, culturales y de mexicanidad. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Si desean darnos alguna sugerencia para futuros temas, pueden hacerlo en nuestro WhatsApp al 55 24 40 20 47. Si lo prefieren, envíenos un correo a tvtepantlato@gmail.com. Les recuerdo que usted estuvo con nosotros en el canal Tepantlato, difusión de cultura jurídica y cultura en general.
Les deseo una excelente noche, sean felices y recuerden, la vida es muy corta y hay que vivirla con intensidad. Hasta la próxima. Hasta pronto.